Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bueno, les comento, el día de hoy vamos a tener dos invitadas especiales, que es Natalie y Silvana. Vamos a tocar un tema que en sí es un tabú para la sociedad y también es prejuicio muchas veces. Entonces estamos hablando del trastorno exhibicionista. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy delicado, a veces tabú, pero muy importante. Es el trastorno exhibicionista, según el DSM-5. Para analizarlo tengo la compañía de Silvana y de Nati, Hola, Iván. nuestras Hola, invitadas Natalie. especiales. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, para hablar de un tema que genera mucha curiosidad, también genera muchos prejuicios. Bueno, aquí vamos a aclarar nuestras dudas y vamos a explicar cómo se entiende este trastorno. Empecemos con lo básico, chicos. ¿Qué es exactamente el exhibicionismo? ¿Qué opinan ustedes del exhibicionismo? Bueno, no se trata solamente de mostrar los genitales en público, no, como mucha gente piensa. Según el DSM-5, dicen que es un trastorno parafílico, es decir, una forma atípica y persistente de obtener excitación sexual. También tengamos en cuenta que la clave de esta excitación se da al exponer a una persona desprevenida. Puede quedar en fantasía o en impulsos, pero cuando se convierte en una conducta real o genera malestar, ahí estamos hablando de un trastorno. Muy bien, claro. Ahora, ¿qué dice el DSM-5 sobre este criterio? Bueno, primero los síntomas tienen que durar mínimo 6 meses. Claro, es un mínimo de unos 6 meses. Sí. Bueno, también tengamos en cuenta que segundo, tenemos que la persona ha actuado con alguien que no dio su consentimiento o esas fantasías e impulso le provocan un malestar clínicamente significativo en su vida. Y tercero, chicos, no solo se puede diagnosticar en mayores de 18 años. Es decir, no hablamos de un comportamiento adolescente aislado, sino de un patrón persistente en la adultez. También hay que hacer énfasis. Bueno, ahora hablemos de cómo se manifiesta este trastorno. Algo interesante es que en la mayoría de estos casos el exhibicionista no busca contacto físico después, sino que lo excita es la reacción de la víctima que da sorpresa, miedo, claro, una sorpresa, miedo o incomodidad. Y eso que tiene un impacto fuerte. Muchas personas son víctimas de estas conductas que desarrollan miedo, ansiedad o incluso traumas relacionados con la experiencia de la vida diaria. Exacto. Además, vamos a hacer énfasis que los estudios muestran que esto es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, aunque no es sumamente exclusivo, pues no. Claro. Ahora vamos a pasar a la fase del tratamiento, que es una parte muy fundamental. Entonces, hablamos de la terapia cognitivo-conductual, que es la más utilizada para trabajar los pensamientos distorsionados y a controlar los impulsos. Sí, exacto. Y en algunos casos también se usan medicamentos para disminuir la excitación sexual, aunque siempre se combina con terapia psicológica. Y no olvidemos, la prevención de recaídas es muy importante porque este tipo de conductas pueden repetirse si no hay un proceso terapéutico y el proceso tiene que ser constante. Les voy a hacer una pregunta a las dos. ¿Creen que la sociedad lo ve más como un delito que como un trastorno? Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, la sociedad siempre lo ve como una condena inmediata y claro, la conducta debe de sancionarse porque esto le va a afectar a las otras personas. También Iván, pero pocas veces se habla de la necesidad del tratamiento psicológico. Si no se trabaja a la raíz del problema, el riesgo de reincidencia sigue siendo alto, Iván. Claro, pero también hay que darnos cuenta
Y entonces podemos decir que el trastorno exhibicionista sí es un problema clínico serio que afecta tanto a quien lo padece y también a quien sufre las consecuencias, o sea, las víctimas en sí. Exacto, y requiere esto una intervención, chicos, profesional, no solo una condena social. Claro, y también recordemos que hay que proteger las posibles víctimas y también trabajar en la rehabilitación del paciente. Esto tengámoslo muy claro. Bueno, y si hablamos de las características diagnósticas, generalmente el exhibicionista no busca en sí el contacto sexual y físico, o sea, posterior. Solamente la motivación suele ser la reacción emocional de la víctima, o sea, claro. Es más frecuente en hombres heterosexuales. Hay que poner mucha atención en esto y suele iniciar en la adolescencia, Iván. O adultez temprana, claro. Y con la frecuencia del individuo que mantiene una doble vida. Ajá. Y también hablamos... Aparentemente normal y privado, las conductas sexuales desadaptativas pueden coexistir con otros trastornos parafilíticos como coyeurismo, el proteurismo o pedofilia. Exactamente. Si hablamos de la epidemiología, vamos a hablar de una mayor relevancia en hombres que en mujeres. Sí, también tengamos en cuenta, Iván, que el inicio de la edad, o sea, cuando inicia es en la adolescencia tardía y en la adultez joven. Bueno, los estudios clínicos señalan que un 30% de los hombres son arrestados por delitos sexuales que presentan conductas exhibicionistas. Bueno, es uno de los trastornos parafílicos más frecuentes y reportados en entornos clínicos y legales. Claro. Vamos con el impacto. A ver, aquí las víctimas, las personas que son expuestas con estas conductas, siempre suelen experimentar ansiedad, miedo, sentimientos de invasión y repulsión. En algunos casos, el trauma psicológico, esto genera un problema social, Natalie, y legal, ya que la conducta implica la violencia del consentimiento y puede considerarse un delito de exhibicionismo sexual. Sí, en muchos países. Bueno, exactamente. Si nos vamos al diagnóstico diferencial en el DSM-5, dice que las conductas exploratorias en adolescentes que no cumplen criterios de persistencia ni intensidad, como conductas sexuales socialmente que son inadecuadas, por un ejemplo, la desnudez en contextos culturales que son distintos, otros trastornos parafílicos, voyeurismo, proteurismo, pedofilia, trastornos de control de impulso y también trastornos de la personalidad que pueden presentar conductas similares, pero sin componente de excitación sexual, chicos. También hay que tener en cuenta el tratamiento. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. El tratamiento combina con enfoques psicológicos y en algunos casos farmacológicos. Sí, también tenemos la psicoterapia. La terapia cognitiva conductual identifica y también modifica pensamientos distorsionados, entrenado al paciente en autocontrol y prevención de recaídas. Las técnicas tomadas de este programa de adicciones, donde se analizan situaciones de riesgo y también se trabajan las estrategias para evitar repetir conductas. Terapias grupales también. Va a favorecer mucho la confrontación con otras personas que presentan el mismo problema, o sea, claro. Tienen identificación y van a poder abrirse un poco más. Y también esto va a ayudar a disminuir la negación, que es una barrera psicológica que no permite ver el problema. En la farmacoterapia, medicamentos reducen el deseo sexual, como inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. En casos graves, antihidrógenos, la testosterona reduciendo la excitación sexual también. Eso hay que tener mucho en cuenta. En la intervención, la intervención legal y social, en muchos países la conducta se considera como un delito sexual en sí y puede llevar a sanciones penales. La combinación del tratamiento psicológico y la supervisión legal es más efectiva que una medida aislada. Claro, en resumen, el trastorno de exhibicionismo, chicos, es una condición parafílica caracterizada por la excitación sexual, claro, al exponer los genitales a personas desprevenidas. Eso fue lo que estábamos conversando. Exactamente.
Y miren, en el DSM-5 dice que se diagnostica cuando este patrón es persistente, dura al menos 6 meses y se actúa con personas no consentidas que generan un malestar significativo. Sí. O sea, y esto ocurre en mayores de 18 años. De 18 años, exacto.